en cuyo caso traté de cortar el anillo de boda de su dedo, porque quería empeñarlo, pero no pude, porque no tenía un cuchillo lo suficientemente fuerte como para cortar huesos. Oh, bueno, lo que sea, en un espeluznante incidente que ha conmocionado a toda la comunidad. Nos adentramos en el inquietante caso de Gregory Ramos, un joven de 15 años de Florida. En un ataque de ira por una mala nota, Gregory se tomó la justicia por su mano, recurriendo a un impensable acto de violencia contra su propia madre. En esta escalofriante historia real, Gregory estranguló brutalmente a su madre hasta matarla, antes de enterrarla bajo la hoguera de una iglesia. Fue acusado de asesinato en primer grado, maltrato de un cadáver y manipulación de pruebas. Gregory Ramos cargos: asesinato en primer grado, maltrato de un cadáver, manipulación de pruebas. Gregory Ramos tenía solo 15 años cuando asesinó a su madre Gail Clevenger, de 46, en su casa de DeBary, en noviembre de 2018, antes de montar la escena para que pareciera un robo. Todo comenzó en un hogar aparentemente ordinario en Florida, donde Gregory Ramos vivía con su madre. Pero a puerta cerrada se estaban gestando tensiones. Gregory, un estudiante de secundaria de 15 años, se enfrentaba a una creciente presión para sobresalir académicamente. Su madre, cuyo nombre no se ha revelado por razones de privacidad, tenía grandes expectativas en el rendimiento académico de su hijo. A medida que avanzaba el curso, Gregory tenía problemas con biología y sus notas empezaban a bajar. El peso de las expectativas de su madre pesaba sobre él, alimentando una frustración y un resentimiento crecientes. La presión por tener éxito se hizo insoportable para el joven adolescente y parecía que había llegado a su punto de ruptura. En los días previos al trágico suceso, la relación de Gregory con su madre se deterioró aún más. Las discusiones sobre sus notas se intensificaron y ambas partes estaban cada vez más frustradas y enfadadas. La atmósfera tóxica que reinaba en el hogar creó un caldo de cultivo para el resentimiento y la hostilidad. Aquel fatídico día, las tensiones llegaron a un punto de ebullición. Gregory, consumido por la ira y la desesperación, urdió un siniestro plan para librarse de la que consideraba la fuente de sus problemas. En un escalofriante acto de violencia, se enfrentó a su madre, dominándola en un momento de rabia ciega. Con las manos en la garganta, Gregory estranguló sin piedad a su propia madre, extinguiendo su vida en un acto horrible que desafía la comprensión. La brutalidad del crimen es difícil de comprender, ya que un joven adolescente cometió la traición definitiva contra la persona que le trajo a este mundo. Pero el horror no acabó ahí. Tras acabar con la vida de su madre, las acciones de Gregory tomaron un cariz aún más macabro. En un intento de ocultar su atroz acto, decidió deshacerse del cadáver. Con una mentalidad calculada y fría, llevó el cuerpo sin vida de su madre a una iglesia cercana. Al amparo de la oscuridad, Gregory cavó una tumba poco profunda en la hoguera de la iglesia y enterró el cuerpo de su madre bajo el suelo sagrado. La escalofriante naturaleza de este acto es incomprensible, ya que la santidad de un lugar de culto fue violada por la misma persona que debería haberla venerado. El adolescente atacó mientras su padrastro estaba fuera de la ciudad por negocios. Había hablado con su mujer sobre las malas notas de Ramos horas antes de que la mataran. El descubrimiento del atroz crimen de Gregory Ramos conmocionó a la comunidad, dejando incrédulos a amigos, vecinos y autoridades. Comenzó la investigación sobre la desaparición de su madre, y las sospechas no tardaron en recaer sobre el problemático adolescente. Las nuevas imágenes de su confesión revelan nuevos e inquietantes detalles del caso, como que intentó cortar el dedo de su madre para empeñar su anillo de boda, pero no lo consiguió porque no tenía un cuchillo lo bastante fuerte para cortar huesos. Ramos, en cuyo caso traté de cortar el anillo de bodas de su dedo, porque quería empeñarlo pero no pude, porque yo no tenía un cuchillo lo suficientemente fuerte como para cortar los huesos. Oh, bueno, lo que sea. En el vídeo se ve a Ramos describiendo despreocupadamente el asesinato a los detectives, que lo detuvieron casi inmediatamente, después de que llamara a la policía para denunciar la desaparición de su madre. Las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para descubrir la verdad, reuniendo meticulosamente las pruebas que finalmente conducirían a la detención de Gregory. Se desenterraron los escalofriantes detalles del asesinato y del enterramiento bajo el pozo de fuego de la iglesia, pintando el sombrío retrato de una mente perturbada. Después de mentir a la policía sobre su implicación, Ramos se derrumba y les dice que no sintió nada después de matar a su madre. El retorcido adolescente intenta defender sus acciones, afirmando que fue completamente impulsivo y como resultado de repetidas palizas. Durante el proceso judicial, Gregory Ramos fue acusado de asesinato en primer grado.
La sala del tribunal se convirtió en escenario de las espeluznantes revelaciones de sus actos, mientras los testigos declaraban los escalofriantes detalles del crimen. La acusación pintó un cuadro vívido de un joven impulsado a cometer un acto de violencia incalificable por una mala nota. También se reveló que Ramos había contado con la ayuda de sus dos amigos, Dylan Seglarek y Brian Porras, para saquear la casa familiar y que pareciera un robo. Al día siguiente, los chicos fueron al colegio como de costumbre. Ramos llegó a casa e hizo, según sus propias palabras, una llamada ganadora de un Grammy al 911 para hablar de este horrible incidente que en realidad no ocurrió. Los investigadores dijeron que Ramos les dijo lo que realmente sucedió después de que inicialmente trató de decir que su madre lo dejó en la escuela el viernes por la mañana. Sin embargo, los detalles no cuadraban. Después de la firma de arquitectos de Clevenger, dijo que ella no se presentó a trabajar esa mañana. Las fuerzas del orden sospecharon del chico, que volvió a casa del colegio temprano el día del crimen e hizo la llamada a las 15:52 horas. Casi de inmediato, denunció la desaparición de su madre y observó que la furgoneta se había quedado en marcha en la entrada de su casa. A pesar de sus sospechas, las fuerzas del orden publicaron un aviso para quien supiera de su paradero. A lo largo del juicio, Gregory mostró distintos niveles de emoción por sus actos, a veces mostrándose arrepentido, pero otras mostrando un comportamiento frío e insensible que conmocionó aún más a los asistentes. Ramos, no solo me he robado a mi madre, sino a todo el mundo. La defensa trató de presentar la imagen de un adolescente con problemas abrumado por la presión académica, pero la gravedad del crimen eclipsó cualquier simpatía que pudiera haber suscitado. Ramos, hay tantas conversaciones que quiero tener con ella, pero ahora no puedo. Nunca podré preguntarle cómo conoció a mi padre o qué pasó en Nueva York. Por culpa de mis acciones, nunca podré conocer de verdad a mi madre. Al final, el jurado emitió su veredicto, declarando a Gregory Ramos culpable de asesinato en primer grado. El juez, reconociendo la gravedad del crimen, dictó una sentencia que le aseguraría pasar el resto de su vida entre rejas, separado para siempre de la sociedad. Gregory Ramos. Sentencias. De 45 años a cadena perpetua. La historia de Gregory Ramos es un escalofriante recordatorio de hasta dónde puede llegar la desesperación humana. Un joven adolescente, impulsado a cometer un acto de violencia inimaginable por una mala nota, alteró para siempre la vida de quienes le rodeaban. En la vista de hoy en el juzgado del condado de Kent, profundizamos en el inquietante caso de un niño de 13 años, acusado del asesinato en segundo grado del novio de su madre. El proceso judicial en torno a la sentencia de Keishon se vio empañado por una violenta pelea entre las familias de la víctima y del joven asesino, que ensombreció la posible cadena perpetua a la que se enfrentaba. Keishon, Mann, cargos, asesinato en segundo grado. Para comprender los espantosos crímenes y la condena de Keishon Mann, primero debemos profundizar en los trágicos antecedentes que condujeron a este devastador suceso. Keishon, un niño de 13 años, creció en un entorno tumultuoso, marcado por la inestabilidad y la violencia. La madre de Keishon, Lakeisha, tenía un historial de relaciones tumultuosas. A menudo se encontraba en compañía de personas dudosas, lo que exponía a su hijo a un mundo de peligro e incertidumbre. Fue en este caótico contexto donde la vida de Keishon dio un oscuro giro. Los acontecimientos que condujeron al crimen comenzaron cuando Lakeisha empezó a salir con un hombre llamado Jermel Stokes. Al principio, su relación parecía prometedora y ofrecía un atisbo de estabilidad en la vida de Keishon. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tensiones empezaron a aumentar entre la pareja y su relación se volvió volátil. Los vecinos y amigos de la familia recuerdan haber oído frecuentes discusiones y disturbios en su casa. El ambiente era tenso y era evidente que la relación estaba al borde del colapso. Keishon, mero espectador de la escalada del conflicto, se vio atrapado en el fuego cruzado de la tumultuosa vida amorosa de su madre. A medida que la situación se deterioraba, Stokes se volvía cada vez más abusivo con ella. Los informes sugieren que tenía un historial de comportamiento violento, que finalmente culminó en los trágicos acontecimientos que se desencadenaron. Los detalles del crimen en sí son desgarradores e impactantes, y dejan a la comunidad incrédula. Una fatídica noche, la tensión entre la madre de Keishon y su novio llegó a su punto de ruptura. Se inició una discusión que desembocó en un violento enfrentamiento. En un momento de desesperación y miedo, Keishon, un chico joven atrapado en medio de este caos, tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de su vida. Impulsado por una combinación de miedo, lealtad a su madre y un deseo desesperado de protegerla, Keishon tomó cartas en el asunto.
en un espeluznante acto de violencia, cometió lo impensable: mató con una pistola al novio maltratador de su madre. Las secuelas de este trágico suceso dejaron a la comunidad conmocionada, luchando por comprender la profundidad de la desesperación que llevó a un joven a cometer un acto tan atroz. La noticia del crimen corrió como la pólvora, captando la atención de los medios de comunicación y del público por igual. La comunidad estaba dividida. Algunos simpatizaban con el acto desesperado de Keishon, mientras que otros lo condenaban por el daño irreversible que había causado. El caso se convirtió rápidamente en un foco de debate, planteando cuestiones sobre la responsabilidad de los padres, el impacto de la violencia doméstica y las complejidades de las sentencias juveniles. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, Keishon se encontró en el centro de una tormenta, enfrentándose a la dura realidad de las consecuencias de sus actos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, con las emociones a flor de piel y las familias desgarradas por el dolor y la ira. La pelea que estalló durante la sentencia de Keishon solo sirvió para poner aún más de relieve las profundas divisiones y las crudas emociones que rodean este caso. La Keisha-man. Pero, obviamente, después de que todo salga a la luz, fue tratado de una manera que no tenía ni idea of, así que no podemos decir que nunca fue maltratado. A medida que se desarrollaba el drama de la sala del tribunal, los ojos de la nación estaban fijos en los procedimientos del juicio de Keishon-man. El espeluznante crimen cometido por un niño de 13 años había captado la atención de los medios de comunicación y del público, dejando a todos ansiosos por presenciar el desenlace de este desgarrador caso. La sala del tribunal, llena de tensión y expectación, era un campo de batalla de emociones y perspectivas encontradas. Las familias de la víctima y del acusado se reunieron, con el dolor y la rabia palpables en el aire. El juez, Daniel Semaitis, presidía el caso y tenía la difícil responsabilidad de dictar una sentencia justa y equitativa para Keishon. El proceso de sentencia comenzó con la presentación de pruebas y declaraciones de testigos. La acusación pintó un cuadro sombrío de los acontecimientos que condujeron al delito, destacando el carácter abusivo de la víctima y las circunstancias desesperadas que llevaron a Keishon a cometer un acto tan violento. Testigo: me dijo que iba a usarla para matar a su padre porque solía abusar de su madre. Los fiscales dicen que el niño caminó detrás de Stokes, sostuvo el arma pulgadas de la cabeza del hombre y apretó el gatillo. Los fiscales dicen que es probable que sea la persona más joven en el condado de Kent para ser acusado de asesinato y uno de los más jóvenes en todo el estado. El caso similar más cercano fue en 1995, cuando un niño de 14 años de Sand Lake asesinó a su anciano vecino. La defensa, por su parte, abogó por la indulgencia, haciendo hincapié en la corta edad del acusado y en el entorno traumático en el que creció. En entrevistas en el Centro de Evaluación de Trauma Infantil, Mann dijo a un terapeuta que Stokes abusaba de su madre, a veces metiéndole un dedo en la garganta y golpeándole a él y a sus 3 hermanos con un palo de pintura, mientras ella no estaba. La Keisha-man. Se trata de un niño. Sí puede haber cometido un crimen de adulto. A medida que se presentaban los argumentos, las emociones se disparaban en la sala. Los familiares de la víctima expresaron su angustia y exigieron justicia, mientras que la familia de Keishon suplicó comprensión y compasión. La tensión en la sala era palpable, y cada parte defendía ferozmente su versión de la verdad. El juez Semaitis, enfrentado al peso de la decisión que tenía ante sí, consideró cuidadosamente todas las pruebas y testimonios presentados. Comprendió la gravedad de la situación y el impacto que su decisión tendría en las vidas de los implicados. El deber del juez no era solo hacer justicia, sino también considerar el potencial de rehabilitación y la posibilidad de redención de un joven delincuente. En medio de un ambiente cargado, estalló una pelea en la sala, lo que complicó aún más una situación ya de por sí cargada de emociones. El enfrentamiento entre las familias de la víctima y del acusado añadió otra capa de complejidad al proceso de sentencia. El caos que se produjo eclipsó momentáneamente la gravedad del delito y la necesidad de un juicio justo e imparcial. Una vez restablecido el orden, el juez Semaitis reanudó el proceso, decidido a cumplir con su deber a pesar de las tumultuosas circunstancias. La sentencia que finalmente dictara tendría consecuencias de gran alcance, no solo para Keishon, sino para toda la comunidad. En la decisión del juez influirían sin duda la espeluznante naturaleza del delito, la edad de la acusada y las circunstancias que rodearon los acontecimientos que condujeron a la tragedia. El juez condenó al adolescente a cumplir los 8 años siguientes en un centro de menores, hasta que Mann cumpliera 21 años.
Después de eso, podría enfrentarse a otra sentencia que podría trasladarle a una prisión para adultos de un mínimo de 162 meses y hasta cadena perpetua. Kay-Shawn Mann. Sentencias: 8 años en un centro de menores. Posible cadena perpetua. Después. El drama judicial en torno a la sentencia de Kay-Shawn Mann es un duro recordatorio de la complejidad del sistema judicial. Plantea importantes cuestiones sobre el castigo adecuado para los delincuentes juveniles y las posibilidades de rehabilitación. El caso ha suscitado debates sobre el papel de la sociedad en la prevención de tales tragedias y la necesidad de sistemas de apoyo para abordar los problemas subyacentes que contribuyen a tales actos de violencia. Siéntense en el condado de Cuyahoga para la comparecencia de este adolescente provocador. En este caso, nos adentramos en una escalofriante historia que se desarrolló en las calles de Cleveland, Ohio. Es la historia de un adolescente de Cleveland llamado Jaquil Cleveland, cuya vida dio un oscuro giro cuando fue acusado del asesinato de un hombre de Nueva York. Este trágico suceso, que ocurrió durante un intento de robo mortal en 2015, conmocionó a la comunidad y dejó a todos preguntándose cómo pudo ocurrir un acto tan insensato. Únete a nosotros para descubrir los detalles de este impactante caso y explorar las devastadoras consecuencias de una fatídica noche. Jaquil Cleveland. Cargos: homicidio involuntario, robo con agravantes. En una fría noche de invierno de 2015, la ciudad de Cleveland, Ohio, estaba envuelta en la oscuridad. Era una noche aparentemente normal, en la que los residentes se dedicaban a su vida cotidiana sin ser conscientes de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. En el corazón de la ciudad, un hombre de Nueva York llamado Frederick McIntosh, de 43 años, había viajado a Cleveland para visitar a su novia. Poco podía imaginar que su viaje daría un giro espeluznante. McIntosh era una persona trabajadora, querida por su familia y amigos, y tenía un futuro prometedor por delante. Mientras tanto, en la sombra, un adolescente problemático llamado Jaquil Cleveland luchaba contra sus propios demonios. Criado en un barrio asolado por la delincuencia, Cleveland había estado expuesto a un mundo de violencia y desesperación desde muy joven. Era una vida que parecía no ofrecer salida. Impulsado por el deseo de ganar dinero rápido y saborear la buena vida, Cleveland urdió un plan. Decidió cometer un robo, con la esperanza de asegurarse una fortuna que cambiara sus circunstancias. Armado con una pistola cargada, se adentró en la noche con la mente nublada por la desesperación. McIntosh, de Buffalo, Nueva York, era padre de 5 hijos y visitaba a su novia de toda la vida la noche del 23 de agosto de 2015. Él y su novia, Ann Janet Bailey, estaban sentados en un coche fuera de su apartamento cuando Cleveland y Baylor se acercaron a ellos, dijo el fiscal adjunto Brian Kraft ante el tribunal. Baylor se acercó a la ventana de McIntosh, armado con una pistola de aire comprimido. Cleveland sacó una pistola del calibre .380 y se acercó a la novia en el asiento del conductor. La pareja exigió dinero. Baylor hurgó en los bolsillos de McIntosh, y McIntosh se defendió, dijo Kraft. Cleveland metió la mano en el coche en medio de la lucha, por encima de la novia de McIntosh, y disparó una sola bala en la espalda de McIntosh. Los adolescentes huyeron, y McIntosh fue declarado muerto en la escena. Kraft. Ann Janet Bailey estaba sentada en el asiento del conductor de su vehículo. Junto a ella estaba Frederick McIntosh. Este, acusado, así como su coacusado Jaquil Baylor, se acercaron al coche y los retuvieron a punta de pistola. Cleveland utilizó su arma de fuego, se inclinó sobre Ann Janet Bailey y disparó una vez en la espalda de Frederick McIntosh, matándolo en la escena, su honor. La noticia del asesinato sin sentido se extendió como un reguero de pólvora, dejando a los residentes de Cleveland en la incredulidad. ¿Cómo pudo ocurrir un acto tan atroz en su tranquilo barrio? La policía inició rápidamente una investigación, decidida a llevar al autor ante la justicia. A medida que se iban conociendo los detalles de aquella fatídica noche, la comunidad se enfrentaba a una mezcla de emociones, ira, tristeza y un profundo sentimiento de pérdida. Se había truncado la vida de un joven prometedor, dejando tras de sí a una familia y a unos amigos afligidos, a los que perseguiría para siempre el recuerdo de aquella trágica noche. Tras el espantoso asesinato de McIntosh, el Departamento de Policía de Cleveland puso en marcha una investigación implacable. Los detectives peinaron meticulosamente la escena del crimen, recogiendo pruebas y entrevistando a testigos, en su afán por llevar al autor ante la justicia. Todas las miradas se centraron en Jaquil Cleveland, el problemático adolescente que había apretado el gatillo aquella fatídica noche. A medida que se acumulaban las pruebas en su contra, Cleveland se dio cuenta de la gravedad de sus actos. Abrumado por la culpa y el remordimiento, confesó el crimen, pronunciando las palabras «siento haberte roto el corazón» ante su devastada madre.
El crimen dejó perplejos a la madre de Cleveland, a su abogado y a Sinenberg, que señalaron que Cleveland había crecido en una familia comprensiva. A menudo vemos niños que no tienen ninguna oportunidad o jóvenes adultos que no tienen ninguna oportunidad, que crecen en familias negligentes o abusivas, o ambas, dijo Sinenberg. Este no era el caso. La madre de Cleveland, Victoria Flenoy, pidió disculpas a la familia de McIntosh por las acciones de su hijo, que según ella, iban en contra de su educación. Solo recuerdo al niño que me hablaba de sus sueños de ir a la universidad, hacer su propio negocio, cuidar de su madre, dijo. No lo entiendo y no puedo explicarlo. Solo pido que, de alguna manera, mi hijo tenga otra oportunidad en la vida. La sala del tribunal se convirtió en el escenario de la búsqueda de justicia, a medida que se desarrollaba el juicio de Jekyll Cleveland. La acusación presentó un caso convincente, reconstruyendo meticulosamente los acontecimientos de aquella trágica noche. Destacaron las pruebas contra Cleveland, incluidos los testimonios de testigos presenciales, los análisis forenses y el arma utilizada en el crimen. La defensa, por su parte, trató de humanizar a Cleveland, arrojando luz sobre su problemática educación y los retos a los que se enfrentó al crecer en un barrio asolado por la delincuencia. Argumentaron que sus acciones eran el resultado del entorno en el que se crió, pintando la imagen de un joven al que la sociedad había fallado. A medida que avanzaba el juicio, la sala se llenaba de tensión y emoción. La familia de la víctima estaba angustiada, con el corazón oprimido por el dolor y el deseo de justicia. La comunidad observaba con la respiración contenida, ansiosa por ver cómo respondería el sistema judicial a un crimen tan atroz. Cleveland y su cómplice, Jekyll Baylor, que entonces tenía 17 años, se declararon culpables en noviembre de homicidio involuntario, robo con agravantes y otros cargos. Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró un cargo de asesinato con agravantes que habría conllevado cadena perpetua, y la pareja aceptó una pena de prisión de entre 20 y 25 años. Baylor será sentenciado en una fecha posterior después de que un fallo del Tribunal Supremo de Ohio de diciembre ordenara que los adolescentes tuvieran una audiencia especial en el Tribunal de Menores para determinar si debían ser acusados como adultos. Cleveland pasó por la audiencia, llamada una audiencia de amenabilidad porque era más joven que Baylor en el momento del tiroteo, dijeron los fiscales. Antes de su sentencia, esto es lo que tenía que decir. Cleveland: quiero tomarme un tiempo para disculparme con la familia, para decir que lo siento y que lo que hice estuvo mal, y estoy listo para tomar mi castigo por lo que hice. Me disculpo con mi madre para decir que lo siento por lo que hice, siento haberte roto el corazón. Después de una cuidadosa deliberación, el jurado emitió su veredicto. Jekyll Cleveland fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juez, teniendo en cuenta la gravedad del crimen y el impacto que tuvo en la familia de la víctima, dictó una sentencia que garantizaría que Cleveland pagara por sus actos. Fue condenado a pasar 24 años en prisión, un castigo destinado a servir de elemento disuasorio para otros que pudieran plantearse seguir un camino similar. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones: alivio para la familia de la víctima, alivio para la comunidad y sensación de que se había hecho justicia. Pero las cicatrices dejadas por aquella trágica noche nunca se curarían del todo. La pérdida de un ser querido y las vidas destrozadas tras el crimen serían para siempre un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia. La condena de Jekyll Cleveland marcó el inicio de un largo y arduo camino hacia la curación para la comunidad de Cleveland. El impacto del caso resonó mucho más allá de las paredes del tribunal, dejando una impresión duradera en la conciencia colectiva de la ciudad. Para la familia de la víctima, el dolor de su pérdida permaneció siempre presente. Tuvieron que enfrentarse al vacío dejado por la prematura muerte de McIntosh, atormentados para siempre por los recuerdos de aquella trágica noche. Su dolor sirvió para recordarles las devastadoras consecuencias de la violencia y la importancia de valorar a nuestros seres queridos. Miembros de la familia de McIntosh, entre ellos su hermana Sheila Mosley, asistieron a la sentencia con camisetas en las que aparecía su fotografía. Mosley dijo que el día en que Cleveland mató a McIntosh era el 5º cumpleaños de la hija de McIntosh. La hija sigue preguntando a su madre si McIntosh está realmente muerto, dijo. No quiero perdonarle y no voy a hacerlo, dijo. Le deseo una mala vida. Mosley: él tiene 5 hijos. Fue asesinado en el cumpleaños de su hija pequeña. Ella acaba de cumplir 5 años. No quiero perdonarlo y no voy a perdonarlo. Y le deseo una mala vida. La comunidad también se vio profundamente afectada por el caso. Sirvió como llamada de atención
obligándoles a enfrentarse a la dura realidad de la delincuencia y al potencial de oscuridad que existe en sus propios barrios. Desencadenó conversaciones sobre la necesidad de reforzar los sistemas de apoyo a la comunidad, la educación y los recursos para evitar que se produzcan tragedias de este tipo en el futuro. Jekyll Cleveland. Sentencias: 24 años de prisión. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros videos de la corte impresionante en el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.